Aquel día fue, sin lugar a dudas, la experiencia más bizarra y aterradora que jamás tuve. No el terror de un susto, sino el terror lento, que va corroyendo el alma y te muestra la cara fea de las cosas que te empeñabas en ignorar. Te voy a dar el contexto, porque necesitas entender quién era yo y dónde estaba. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo era Carla, tenía 33 años y era directora de marketing en uno de los holdings más grandes de São Paulo. Estábamos en 2019, el año en que todo parecía que iba a explotar, en el buen y en el mal sentido. Mi vida, por fuera, era el sueño de consumo. Salario de 6 dígitos. Vivía en un apartamento en Morumbi que tenía una vista que se tragaba la ciudad, y estaba embarazada de 7 meses, esperando a Luisa. Pero, por dentro, era solo presión. Me sentía como esas latas de refresco que agitas, y sabes que, si las abres, va a ser un desastre pegajoso. Lo peor es que mi marido, Marcelo, era socio de la misma firma, y su ambición era algo que parecía comerse su alma y la mía, día tras día, sin que nos diéramos cuenta. Estábamos en ese punto de la vida donde el éxito corporativo se convierte en un predador al que alimentas con tu propia paz, y yo ya no sabía cómo detenerlo. Aquel edificio, el Vértice 360, en el corazón de Faria Lima, era un monstruo de cristal y acero que parecía succionar todo el oxígeno de quien entraba. Tenía una arquitectura tan fría que el mármol del lobby parecía exudar silencio. Recuerdo la luz, siempre en un tono azul hielo, que nunca te dejaba olvidar que estabas en un ambiente puramente transaccional, donde las emociones eran un lujo. Empecé el día con esa sensación extraña en el bajo vientre, una mezcla de náusea y ansiedad que ya se había convertido en mi café de la mañana hacía meses. Marcelo me había regañado fríamente la noche anterior sobre la presentación que haría, diciendo que mi estado no podía afectar los números de su división. El bebé se movía de una forma frenética, casi como si estuviera tratando de avisarme desde dentro, pateándome como quien dice: «Sal de aquí, mamá». El aire en el piso 25 era denso, pesado, y lo único que conseguía sentir era el olor empalagoso de café fuerte y el pánico subiendo por mi garganta. Estaba en la sala de reuniones, la sala ejecutiva Omega, que tenía una mesa negra de ébano macizo que parecía absorber la luz y cualquier alegría de vivir. Empecé a sentir un zumbido extraño en los oídos, un sonido agudo que no era externo, sino que parecía venir de mi propia circulación sanguínea. Las paredes, revestidas de un material acústico caro y de tacto aterciopelado, hacían que el silencio entre un discurso y otro fuera casi palpable, como si el aire estuviera siendo succionado directamente de mis pulmones. Recuerdo que, mientras hablaba sobre proyecciones, mis ojos se fijaron en la copa de agua de Marcelo, que temblaba levemente, sin que él siquiera la tocara. Era una vibración, sutil, casi invisible, pero para mí, en ese momento, era el termómetro de lo explosivo que estaba el ambiente. Contuve la respiración para intentar calmar al bebé, que parecía estar intentando liberarse, pero el pánico solo aceleró mi latido, y el zumbido agudo se convirtió en una sirena implacable dentro de mi cabeza. La gota que colmó el vaso fue cuando el gerente financiero, un tipo con el pelo grasiento y que tenía un tic nervioso de chasquear la lengua en el paladar, hizo una pregunta sobre el margen de ganancia que era pura maldad, hecha solo para desestabilizarme. En ese momento, el estómago se me revolvió de una forma que parecía que Luisa iba a nacer allí mismo, por puro susto y repulsión. Intenté responder, abrí la boca, pero la voz me falló. Salió solo un hilo, un ruido. La última cosa que vi, antes de que todo se apagara del todo, fue el reflejo distorsionado de mi barriga en la superficie pulida y espejada de aquella mesa oscura de ébano. Parecía una esfera negra y brillante, tragándose mi imagen, y tuve la sensación de que ya no era yo allí, sino una cáscara vacía, una cáscara de estrés,
El zumbido se convirtió en un boom sordo y amortiguado, y de repente, el suelo vino a mi encuentro de una forma silenciosa y asombrosamente suave. Me desperté con un olor extraño a alcohol mezclado con ambientador de lavanda, el toque corporativo intentando enmascarar lo hospitalario. ¿Sabes? El aroma era tan artificial que parecía un insulto. Estaba acostada en una camilla que era incómodamente estrecha, con ese plástico que se pega a la piel y te hace sudar frío, y la luz del techo, un panel fluorescente sin gracia, era tan blanca que parecía quemar mi retina, incluso con los ojos entrecerrados. Estaba en la tal unidad de salud interna de la empresa, que no pasaba de ser una sala con equipamiento básico y una cortina divisoria, casi un depósito de gente que falla. El silencio allí era diferente al silencio de la sala de reuniones. Era un silencio vacío, de quien no quiere molestar, como si el cuerpo supiera que no debía hacer ruido en ese lugar. Sentí el peso de mi barriga y, por un instante, me tranquilicé al sentir a Luisa moverse, levemente, como un recordatorio de que yo todavía estaba allí, atrapada en aquel escenario bizarro. Mi cabeza me dolía como si un pequeño martillo de goma estuviera golpeando mi cráneo a intervalos precisos. Al lado de la camilla estaba una enfermera que parecía haber sido clonada para ese ambiente. Uniforme, impecable, doblado con pliegues militares, cabello recogido en un moño tan perfecto que desafiaba la gravedad, y los ojos. Sus ojos eran de un azul tan claro que parecían lentes de vidrio, vacíos de cualquier calor o empatía humana. Me miró y dijo, con una voz monótona y totalmente desprovista de calor humano, que había tenido una bajada de tensión debido a la exhaustión, nada grave. La forma en que dijo nada grave me hizo sentir que el problema no era mi cuerpo, sino mi falla en mantener la fachada de productividad. En la pared, noté una cámara de seguridad discretamente posicionada encima de un diploma falso, pegada en un ángulo que cogía la camilla entera. Y fue en ese exacto momento, cuando la cortina de privacidad fue corrida con un ruido seco y repentino, que Marcelo apareció, y el aire de la sala se volvió instantáneamente gélido y peligroso, como si la puerta de una cámara frigorífica se hubiera abierto justo delante de mí, exponiéndome al frío. Marcelo estaba impecable, como siempre, con ese traje gris plomo hecho a medida que parecía tragarse la luz de la sala, y una corbata de seda roja que, para mí, era el símbolo de la urgencia y de la violencia corporativa. Lo que me asustó de verdad no fue la gravedad de su mirada, sino su silencio. Él no preguntó si yo estaba bien, si Luisa estaba bien, nada. Él simplemente se quedó parado, con la postura rígida de quien está en una reunión de dirección, con la mandíbula trabada y la frente fruncida. Parecía más irritado, con la interrupción en su día de trabajo que preocupado por la madre de su hijo, o incluso conmigo. Esa frialdad me golpeó más que la caída. Fue una sensación de que, para él, yo acababa de cometer un fallo logístico imperdonable. En ese instante, el marido desapareció del todo. Se evaporó y solo quedó el socio, mirándome como un activo defectuoso que necesitaba ser reparado rápidamente para evitar pérdidas. Rompió el silencio con un ruido seco de papel. Sacó de dentro de aquella cartera de cuero italiana suya, que parecía blindada e impenetrable, una hoja que estaba doblada y marcada por la mitad. Era un documento. El papel, con el membrete de la empresa en marca de agua, era pálido y pesado, pareciendo algo antiguo y amenazador. Me entregó un bolígrafo cromado, frío al tacto, y lo colocó en mi mano temblorosa sin siquiera pedir permiso. Firma esto, Carla. Ahora. Dijo que era solo una licencia por agotamiento emocional, pero la forma en que pronunció la palabra emocional hizo que pareciera un insulto, una debilidad imperdonable. Leí la primera línea y entendí la jugada. El documento lo eximía de cualquier responsabilidad por la sobrecarga de trabajo, poniendo la culpa entera en mi supuesta fragilidad. La presión que ejercía con la mirada era tan intensa que sentí al bebé encogerse dentro de mí, casi como si estuviera tratando de esconderse de aquella agresión silenciosa y calculada que flotaba en el aire.
Intenté argumentar, intenté decir que no estaba agotada, que estaba siendo empujada a ese límite, pero mi voz salió ronca, casi inaudible, como si mi garganta hubiera sido lijada por la sequedad de aquel ambiente. Marcelo se inclinó, y su sombra cubrió mi rostro de forma opresora. Su expresión se convirtió en algo que yo nunca había visto antes. Una mezcla de desesperación por control y rabia pura. No dificultes las cosas, Carla. Esto es por nuestro futuro, para proteger mi posición, nuestro dinero. Empecé a llorar, pero eran lágrimas secas, de impotencia, que escurrían frías por mi cuello. Mi mirada vagó por la sala, buscando un punto de fuga, y se detuvo en la esquina, cerca de la puerta de servicio. Había un carrito de limpieza, de esos grises y disimulados. Lo que me llamó la atención no fue el carrito, sino el polvo microscópico que flotaba en la luz blanca del techo, bailando en remolinos lentos, pareciendo arena del tiempo cayendo sobre nosotros. Sentí un escalofrío extraño, la sensación de estar siendo observada de lejos, de que mi humillación estaba en exhibición. Fue un flash, un milisegundo de desvío de foco. Por detrás de la cortina semiabierta, que daba a un pasillo de servicio, vi un par de zapatos de seguridad oscuros, de esos que usa el personal de mantenimiento, parados, fijos. Eran zapatos extrañamente pulidos, casi espejados, lo que no combinaba con el resto del uniforme descolorido que apenas conseguí vislumbrar. Encima de los zapatos, solo por un segundo, vi un reflejo en la esquina del carrito de Mina de Sat, limpieza, y tuve la impresión de un rostro pálido y cansado, con un bigote ralo y canoso, y ojos que parecían haber absorbido todas las sombras de aquel edificio en los últimos 20 años. Era el empleado que se encarga de la limpieza de nuestro piso, Ademir, creo. Pero yo nunca había reparado en él de verdad. Pero lo que me marcó fue el sonido. Un clic casi inaudible, como el sonido de una grabadora digital pequeña siendo accionada, amortiguado por la voz grave y amenazadora de Marcelo. Antes de que pudiera parpadear de nuevo, él desapareció, y Marcelo volvió a exigir la firma con el bolígrafo frío y brillante, apuntando en mi dirección. Yo estaba exhausta, aplastada no solo por el estrés, sino por la traición proveniente de quien debería ser mi puerto seguro y que ahora me veía como un problema de RRPP. Me di cuenta de que resistir allí, acostada, embarazada y débil, era inútil. Marcelo estaba usando mi vulnerabilidad como palanca para protegerse, con la mano temblando tanto que apenas conseguía sujetar el bolígrafo cromado. Respiré hondo y, bajo su mirada implacable, garabateé mi nombre. No fue una firma, fue un susurro de rendición en el papel pálido y amenazador. El papel era áspero, casi como lija, y la tinta del bolígrafo parecía quemar, dejando un rastro de derrota que yo podía sentir físicamente. El sonido del clic seco del bolígrafo siendo cerrado por Marcelo, justo después, fue el sonido más definitivo y cruel que jamás oí, sellando nuestro destino y el destino de Luisa, allí, en aquel cuarto frío y cómplice de la empresa. Sentí un gusto metálico y amargo en la boca, el gusto del fracaso y de la impotencia. Tan pronto como firmé, la expresión de Marcelo cambió a un alivio frío, como si acabara de cerrar un gran negocio de riesgo. Me ayudó a salir de la camilla con una gentileza puramente performática, sin calor o preocupación real. Al salir de aquella salita de salud, el pasillo me pareció más largo y más claro que antes, casi irreal, como un escenario de película mal iluminado. Mientras bajábamos en el ascensor privado, el metal cepillado relucía en opulencia fría. Me sentí extrañamente levitando, como si mi cuerpo se hubiera quedado atrás, en la camilla, y solo mi mente estuviera descendiendo. Reparé que la luz del ascensor se reflejaba en mis ojos, y vi en ellos un vacío que no reconocí como mío, un agujero negro de miedo, y la sensación de estar siendo observada regresó, un hormigueo frío y persistente en la espalda. Miré hacia la puerta del ascensor, y por un instante, juro,
Vi un pequeño borrón de movimiento en el reflejo, como si hubiera alguien parado allí fuera, siguiéndonos con la mirada. Era la paranoia instalándose, pero parecía muy real, como si el edificio no quisiera dejarme ir. Llegamos a nuestro apartamento en Morumbi, y la vista panorámica que antes me daba una sensación de poder y conquista, ahora parecía solo un escenario donde mi humillación había sido escenificada. Marcelo estaba aliviado, ya con el móvil, hablando con la asistente sobre retomar el ritmo, como si yo fuera un detalle inconveniente que él había conseguido despachar. Me arrastré hasta el sofá de lino blanco y me hundí allí, sintiendo el peso triple, del cuerpo, del embarazo y de la firma hecha a la fuerza. No conseguía relajarme. La copia del término de agotamiento estaba en la mesita de centro, un pedazo de papel que parecía exudar un olor débil y sutil a cenizas frías, aunque fuera solo tinta y celulosa. Estaba allí, en 1900, medio de la sala, como un intruso de traje, recordándome que la empresa y la frialdad habían invadido nuestro espacio de descanso, y de repente, ya no había fronteras. Era la primera noche que pasaba en casa, sintiendo que mi hogar, mi fortaleza, estaba contaminado. Intenté dormir, pero era imposible. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba encendida en un voltaje de alarma constante, imposible de ser apagado. Marcelo se durmió en la cama, con el sueño pesado y egoísta de quien se siente victorioso después de un día de batalla. Me quedé mirando el techo oscuro, donde la luz de la ciudad creaba reflejos azules y en movimiento, casi como agua en el techo. Lo que más me asustaba era el movimiento de Luisa. Ella se movía, pero no eran patadas normales. Eran movimientos circulares y continuos, casi como si estuviera intentando cavar para salir o huir de aquel cuarto, de aquella atmósfera de miedo. Recordé el clic de la grabadora que oí en la clínica. En la oscuridad, conseguía oír el sonido de mi propia pulsación en la almohada, y cada latido parecía repetir la palabra falla, 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 al ritmo exacto de mi corazón acelerado y lleno de culpa. Era un horror silencioso, totalmente individual, que solo yo estaba sintiendo en la soledad. La mañana siguiente vino con una claridad cruel, y el sol entrando por la ventana parecía exponer mi derrota y la frialdad de nuestro apartamento. Yo estaba oficialmente licenciada por agotamiento, y el efecto inmediato fue un silencio total, casi ensordecedor. Mi móvil, que antes parecía un animal rabioso vibrando a cada minuto con correos electrónicos y llamadas de última hora, estaba mudo. Ya no recibía las cadenas de mensajes del equipo de marketing, ni las invitaciones urgentes para reuniones de seguimiento. Era el silencio que sigue a una amputación dolorosa y limpia. La empresa me cortó, y esa ausencia de ruido era más aterradora que la sobrecarga anterior. Era el sonido de la irrelevancia. Yo andaba por la casa, sintiendo el eco de mis propios pasos, y hasta Luisa, dentro de mí, parecía más quieta, respetando el luto súbito de mi cuerpo. Yo era un fantasma en mi propia vida, suspendida en el vacío corporativo, sin conseguir sentir paz. Aquella tarde, mientras yo estaba distraída hojeando una revista de decoración que tenía una foto de un sillón que parecía un huevo de plástico, algo me hizo parar. No fue una noticia de periódico, sino un correo electrónico extraño que llegó a mi cuenta personal. Una cuenta que apenas usaba y que Marcelo nunca revisaba. El remitente era una dirección genérica, del tipo soportetecnicoeservico.com, de esos que ignoramos. El mensaje tenía apenas un enlace a un artículo antiguo y oscuro sobre ética laboral y acoso moral, enterrado al final de un sitio web jurídico que yo nunca había visto. El cuerpo del correo no tenía texto, solo un anexo. Era una imagen de baja resolución de una esquina de la sala ejecutiva Omega, la foto de la copa de agua de Marcelo, temblando. Pero lo que me dio escalofríos fue el título del archivo de la imagen. Era el número de mi credencial y la fecha exacta de ayer. Aquello no podía ser coincidencia.
Fue la primera señal de que el horror no había acabado. Estaba apenas comenzando a desarrollarse entre bastidores, y de que alguien allí dentro había visto todo. Leí el correo unas 10 veces, con el corazón latiendo fuerte, casi audible, en el silencio de la sala, mareándome. La imagen de la copa temblando, aquel detalle, minúsculo que solo yo había notado en mi estado de pánico, era la prueba de que no era solo paranoia. Alguien había presenciado todo. En ese instante, volví a la salita de salud de la empresa. Reviví a Marcelo presionándome a cada respiración. Recordé el reflejo en el carrito de limpieza, de aquellos zapatos extrañamente pulidos y del bigote ralo del limpiador. El clic, el sonido amortiguado que pensé que era de mi propia imaginación, una distorsión del estrés. Aquel correo electrónico no era una amenaza. Era un mensaje cifrado de alguien que estaba arriesgando su piel por mí. El miedo era intenso, pero venía mezclado con una pizca de esperanza, una sensación extraña de que había una mirada humana, y no corporativa, vigilando lo que había sucedido. Empecé a entender que yo estaba en medio de un juego peligroso que ni siquiera sabía que había comenzado. Sabía que no podía responder desde mi cuenta personal. Marcelo monitoreaba todo. Creé un correo electrónico temporal con un nombre aleatorio, tipo lluvia de verano, y envié una respuesta corta y vaga a la dirección genérica, preguntando solo ¿dónde? Necesitaba un nombre, una dirección concreta, porque la incertidumbre era el peor enemigo. La respuesta llegó en menos de una hora, y la agilidad me asustó y me dio un escalofrío en el estómago. El cuerpo del correo estaba vacío de nuevo, manteniendo el patrón, pero tenía un nuevo anexo. Esta vez, era la foto de una pequeña planta de oficina, de esas suculentas gorditas y verdes con los bordes rojizos. Junto, una sigla, LA, escrita a mano, con un bolígrafo azul descolorido, en la tierra de la maceta. Reconocí la caligrafía instantáneamente. Era el tipo de suculenta que solo Leticia, la abogada laboralista senior, tenía en su mesa. La hermana de Ademir, el limpiador. La paranoia se había convertido en un plan de fuga, y yo estaba siendo sacada de la oscuridad por un hilo invisible, conducido por un extraño. Aquel pedacito de papel en mi mesa, el término de agotamiento, se convirtió en el catalizador, la última gota. Me di cuenta de que, si me quedaba quieta, Marcelo no solo destruiría mi reputación en la empresa, sino también mi paz mental y la de mi bebé. Miré mi barriga, y Luisa se movió con más vigor, con una fuerza que parecía ir más allá de una simple patada, casi dándome un empujón de aliento. Tenía que romper el silencio, y el único camino parecía ser a través de Leticia. Cogí mi móvil, pero la mano me sudaba tanto que casi se me cae al suelo de mármol. El miedo a llamar era casi paralizante. Estaba a punto de accionar una bomba atómica en mi propio matrimonio, en la carrera de Marcelo y en mi vida. La decisión vino con un escalofrío que comenzó en mis pies y subió rápido por la columna, pero tenía que hacerlo. No por mí, sino por ella, por Luisa, para que ella no naciera rehén de aquella frialdad corporativa y de aquel terror silencioso. Marqué el número de Leticia, que tenía en la agenda de la oficina, con los dedos resbaladizos. Atendió al segundo tono, lo que ya era extraño para una abogada senior, siempre ocupada. Su voz no era lo que yo esperaba. No era grave ni autoritaria, pero tenía una textura curiosa, como un guijarro fino rodando suavemente, y un acento fuerte del interior de São Paulo, lo que era inusual para Faria Lima. Se identificó de forma simple y directa, y había una calma extraña en su voz que parecía succionar el pánico de la línea, como un vacío de tranquilidad. Apenas empecé a hablar, con la voz embargada, sobre el incidente y el correo electrónico extraño, y ella me interrumpió suavemente. Yo sé, Carla. Tenemos todo. Solo dime una cosa. ¿Marcelo sabe que entraste en contacto? El alivio de saber que ella estaba al tanto, que Ademir había actuado, me hizo desmoronarme en lágrimas calientes. Era como si, por primera vez en aquel día bizarro,
Alguien estuviera sosteniendo el peso de mi barriga y de mi trauma, sacándome de la soledad. Conseguí balbucear que Marcelo no sospechaba absolutamente nada sobre mi llamada a ella, ni sobre el correo electrónico que recibí. Leticia, entonces, me explicó todo, y su voz, a pesar de ser calmada, cargaba la seriedad de quien sabe el tamaño del desastre que estaba a punto de desatarse. Ella confirmó que Ademir, el limpiador, era su hermano, y que él había filtrado el material. Él vio al señor Marcelo forzándola a firmar el documento en la clínica, Carla. Y él ya venía observando el patrón de acoso y de abuso de poder por años. La parte que me dio escalofríos fue cuando dijo: «Tenemos el vídeo de la cámara interna de la sala de salud y el audio nítido de la discusión. La voz de él es de una agresividad fría, casi inhumana, al exigir su firma. Y también tenemos el vídeo de su colapso en la sala Omega». Saber que mi dolor había sido filmado, pero que eso ahora era mi única e inesperada arma, me dio una insight terrible sobre el precio de la transparencia en aquel ambiente tóxico. Leticia explicó el motivo de Ademir. Me dijo que él tenía un hijo de mi edad que estaba pasando por problemas semejantes en otro empleo, y que él mismo había sido rebajado de función por Marcelo hacía pocos meses, en una maniobra mezquina de recorte de costes. Era venganza, sí, pero era una venganza con base moral, proveniente de un lugar de padre que vio a una hija en peligro. Me contó un detalle que me hizo llorar de gratitud y choque. Ademir, mientras filmaba disimuladamente en la clínica, reparó que yo estaba sujetando un colgante de plata que uso siempre, y él le dijo a su hermana que mi puño estaba tan tenso que los nudillos de mis dedos estaban blancos y la plata estaba casi cortando mi piel. Él vio el dolor en los detalles que Marcelo ni siquiera notó. Aquel día, la humanidad y el coraje vinieron de quien limpiaba el suelo, y la crueldad de quien firmaba los cheques millonarios. Leticia fue incisiva y totalmente directa. Dijo que el término de agotamiento que Marcelo me forzó a firmar era legalmente inocuo, un pedazo de papel sin valor jurídico real, pero que el punto principal era usarlo como prueba de la coacción y de la cultura tóxica que reinaba. Carla, ahora usted está cubierta. Ese término es la prueba de que ellos intentaron silenciarla en el momento más vulnerable y que su vida no importaba para ellos. Me instruyó a no hablar con nadie más, ni con Marcelo, sobre el asunto, y a mantener la licencia médica como si nada hubiera sucedido, aprovechando el reposo. Usó términos jurídicos que yo apenas entendía, como coacción moral y protección de la gestante, pero lo que importaba era su tono de mando. Yo ya no estaba sola. Estaba siendo protegida por una estrategia invisible, operando en las sombras de aquel monstruo corporativo. Yo era el cebo, y la empresa, y Marcelo, no sabían que el cebo estaba armado y a punto de ser tirado. A partir de aquel momento, el terror se volvió silencioso y doméstico, invadiendo nuestra intimidad. Marcelo volvía del trabajo y actuaba con una normalidad forzada, casi teatral, preguntando sobre mi día y sobre Luisa, pero sus ojos estaban siempre inquietos, buscando cualquier señal de desconfianza o resistencia en mí. Yo, por otro lado, me convertí en una actriz de película de suspense, fría y calculadora. Respondía con monosílabos, manteniendo la expresión de quien estaba realmente agotada y sin fuerzas para hablar sobre trabajo. Era como si hubiéramos instalado un campo de fuerza invisible entre nosotros, una barrera de hielo. Él no podía atravesar mi silencio, y yo no podía revelar mi plan. El aire en el apartamento se puso denso, pesado, y el único sonido real que conseguía oír, y que me guiaba, era mi corazón, que latía en código Morse, gritando, «Vete, vete, vete», un mantra de fuga. Cerca de 3 días después de mi conversación con Leticia, las primeras señales de que la bomba había sido accionada comenzaron a aparecer en Marcelo, silenciosamente, como grietas en una pared. Él siempre fue un hombre impecable, sin un pelo fuera de lugar, pero comenzó a desarrollar un tic nervioso en los dedos, un movimiento rápido de tamborilear que intentaba esconder bajo la mesa de trabajo, pero que era imposible de ignorar. Y su olor cambió.
El perfume caro, amaderado y cítrico que usaba fue sustituido por un olor ligeramente ácido a sudor frío y nicotina. Él nunca fumaba, o por lo menos nunca había fumado en casa. Yo lo observaba desde la cocina, fingiendo preparar un té, y veía el reflejo de su rostro en el cristal, oscuro de la ventana, una máscara de angustia que intentaba disimular con correos electrónicos agresivos. El predador estaba siendo cazado, y su miedo se estaba esparciendo por la casa como un gas invisible, tóxico y corrosivo. Una noche, recibió una llamada que lo hizo ir al balcón de cristal, hablando en un tono bajo, sibilante, que tuve que escabullirme hasta la puerta para conseguir captar los fragmentos. Están pidiendo acceso a los registros de correo electrónico de mi equipo. Eso es. Ridículo. Refunfuñaba al teléfono, exasperado. Pero lo que me hizo helar la sangre, paralizándome en el lugar, fue cuando dijo, con la voz embargada, llena de pánico: están investigando el caso de Ademir, la historia de su rebajamiento. Usaron eso como punto de partida. Aquello confirmaba todo. Leticia había usado el incidente del limpiador para dar credibilidad y un punto de partida moral para la investigación interna. Sentí una ola de poder extraña. Era aterrador saber que la destrucción de mi matrimonio y de su vida estaba en curso. Pero era más aterrador aún haber percibido cuán profundo era Marcelo, un pozo de podredumbre corporativa. Apoyé la cabeza en el yeso frío de la pared y el bebé dio una patada fuerte, una señal de aprobación que hizo que mis ojos se humedecieran. Al final de aquella semana, Leticia me llamó, pero esta vez no fue una llamada rápida. Me pidió que fuera a un café discreto, lejos de casa, en un barrio residencial que no tenía nada que ver con Faria Lima. Cuando nos encontramos, ella estaba con una carpeta azul marino, llena de papeles, y sus ojos de guijarro brillaban con una satisfacción profesional fría y contenida. La grabación de Ademir es cristalina, y cuando la juntamos con el vídeo de la Sala Omega, donde su voz falla y usted se desmaya, el caso se vuelve irrefutable. Me contó que el pánico se estaba esparciendo por los ejecutivos de escalón más alto, porque otros casos de acoso moral y de abuso de poder, incluso relacionados con otros socios de la empresa, estaban comenzando a emerger en medio de la confusión. Dijo que Marcelo era solo la punta del iceberg y que mi caída había abierto un agujero en la estructura. Me alertó: usted va a ser llamada a una reunión final, Carla. Mantenga la calma, pero no dude. El juego de ellos acabó. Solo están intentando salvar lo máximo que pueden. Aquella noche, yo estaba lavando platos y vi a Marcelo en el escritorio. Estaba intentando rasgar, metódicamente, varias páginas de un cuaderno, de anotaciones con el logo de la empresa, pero no conseguía hacer un rasgado limpio. El papel salía masticado, irregular, como si estuviera mojado. Lo que me dio un escalofrío fue que no usó las manos. Estaba usando los dientes, mordiendo y tirando del papel con la cabeza baja, en un frenesí silencioso de desesperación animal, como si estuviera intentando comer la propia evidencia para hacerla desaparecer. El sonido del papel siendo rasgado por la fuerza bruta de los dientes era horrible, algo que yo nunca esperaría ver de un ejecutivo de éxito. Cerré la puerta de la cocina sin hacer ruido y me di cuenta de que él ya no era el ejecutivo impecable. Era una criatura acorralada, y el día en que me desmayé había sido solo el gatillo para el fin de todo el teatro opresor que vivíamos. La invitación oficial llegó el lunes, en un correo electrónico seco del área de recursos humanos, pidiendo mi presencia inmediata para tratar de asuntos relacionados con su licencia y el incidente reportado. Fue Marcelo quien vio el correo primero, y su silencio al leer fue aterrador, como si ya supiera lo que estaba por venir. Sentí el peso del embarazo mientras me arreglaba, pero esta vez, en lugar del traje ajustado de power dressing, vestí ropa cómoda, casi como una armadura de madre. En el taxi camino al vértice 360, el edificio parecía aún más hostil, un gigante de cristal reflejando un cielo gris de Sao Paulo, melancólico. Miré por la ventana y vi mi reflejo, no la ejecutiva, abatida, sino una mujer con la barriga prominente, un escudo biológico contra el mundo tóxico.
La ciudad parecía correr rápido, y sentí que estaba entrando en una dimensión paralela donde la justicia, finalmente, iba a confrontar al poder. Apreté mi colgante de plata, aquel que Ademir vio, y entré en el edificio con la cabeza erguida, por primera vez en la vida. La reunión no fue en la lujosa sala Omega, sino en una pequeña sala de conferencias en el sótano, que parecía haber sido diseñada para ser olvidada, con alfombras manchadas. La mesa era redonda y hecha de un plástico blanco mate, iluminada por una única lámpara colgante que proyectaba sombras duras en los rostros de quienes estaban sentados. Estaban allí, el CEO, un hombre calvo con una sonrisa permanentemente cansada y omisiva, Leticia y Marcelo. Marcelo estaba frente a mí, pero parecía más pequeño, con el rostro pálido y el tic en los dedos aún más evidente. No paraba de tamborilear. Era hipnótico. Tenía los ojos inyectados en sangre y un sudor frío en la frente, lo que era inusual para él. El CEO me miró con una pena mal disimulada, lo que era casi más ofensivo que la rabia. Leticia me dio un asentimiento discreto, casi un parpadeo de complicidad, y la quietud de la sala era tan absoluta que conseguía oír el zumbido sutil de las lámparas fluorescentes encima de nuestras cabezas. Fue Leticia quien comenzó, y no perdió tiempo con preliminares. Simplemente colocó una grabadora digital pequeña, del tamaño de una tarjeta de crédito, en medio de la mesa redonda. El sonido llenó la sala, y parecía más alto allí en el sótano amortiguado. Era la voz inconfundible de Marcelo en la clínica de salud, pero parecía distorsionada, cavernosa, gritando: «Firma esto, Carla. No puedes estropear mi posición por culpa de tu debilidad». Y a continuación, vino el sonido más aterrador, mi sollozo ahogado, y un ruido que, yo supe en el momento, era el clic de la grabadora de Ademir siendo accionada, justo después de que Marcelo hablara la parte de la debilidad. El CEO retrocedió en la silla, con un shock genuino, como si hubiera recibido un puñetazo invisible. Marcelo estaba blanco, pero lo más chocante fue que no me miraba a mí. Miraba a la mesa redonda y blanca, como si su reflejo distorsionado allí lo estuviera condenando a la anulación. Fue el círculo cerrándose, el horror volviendo como un boomerang de justicia. El CEO carraspeó, y el ruido fue alto en la quietud de la sala, pareciendo un trueno. No necesitó hablar nada, pero la mirada que le dio a Marcelo fue de repulsión profesional, la repulsión de quien ve un error de cálculo que puede costar millones y hundir la reputación de la empresa. Marcelo no aguantó la presión. Vi que se llevó la mano a la corbata roja, aquella que yo asociaba a la violencia corporativa y a la urgencia, y la tiró con tanta fuerza que el nudo se deshizo de forma torpe, casi ahorcándolo. Su rostro, generalmente impecable, ahora estaba manchado de sudor frío y parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Un retrato instantáneo del colapso. Leticia, sin alterar la voz y con una calma de dar envidia, miró al CEO y dijo la frase que cerró el día de horror. Ademir y Carla actuaron no por venganza, sino para exponer el patrón. El término de agotamiento es inválido, y su licencia de maternidad está garantizada, con protección legal y remunerada. La reunión terminó con el CEO confirmando que Marcelo sería apartado inmediatamente de sus funciones y que Leticia iniciaría una reestructuración de emergencia en el sector para intentar limpiar la imagen de la empresa. Para mí, el desenlace fue rápido y quirúrgico. Leticia me entregó un nuevo documento, un papel azul claro, con fuentes suaves y delicadas, que detallaba mi licencia de maternidad remunerada y protección total contra cualquier tipo de represalia. Era lo opuesto, en color y en esencia, al papel de cenizas que Marcelo me había forzado a firmar bajo coacción. Dejé la sala sin mirar, atrás, sin dar la satisfacción de ver la caída final de Marcelo, que ya estaba en colapso. Caminé por los pasillos del sótano, y al salir al lobby principal, sentí que la luz fría del vértice 360 ya no me molestaba. Era como si, al exponer la podredumbre, yo hubiera drenado el veneno de aquel lugar, y él ya no tuviera poder sobre mi cuerpo o sobre mi visión.
Yo estaba libre, pero el precio había sido la destrucción de toda mi vida anterior. Cuando el taxi dobló la esquina y finalmente perdí de vista la cima afilada y arrogante del vértice 360, sentí algo inédito. No fue solo alivio, la sensación era mucho más profunda. Fue una liberación física, como si una armadura de plomo de 7 meses hubiera sido retirada de mi pecho y yo pudiera flotar. Podía respirar profundamente de nuevo, y el aire de São Paulo, que siempre me pareció contaminado y seco, ahora tenía un olor a lluvia reciente y tierra mojada que era casi dulce. Llevé la mano a la barriga, y Luisa se movió. Pero esta vez, no. Fue el movimiento frenético de fuga y miedo que sentí en la clínica. Fue un movimiento lento y seguro, un estiramiento perezoso, una señal de que ella también estaba sintiendo la paz. En ese momento, entendí que el horror de aquel único día no había sido el desmayo en sí, sino el precio del silencio que yo estaba dispuesta a mantener. Y cuán alto es el precio que pagamos por esa omisión. Cuando llegué a casa, Marcelo no estaba. Solo había llevado una maleta pequeña y había dejado la copia del término de agotamiento rasgada en pedacitos en la mesita de centro, tirados allí como confeti de fracaso. Nuestro fin fue silencioso, sin gritos, sin puertas dando portazos, lo que era más aterrador que cualquier pelea conyugal. No lloré por él. Su ausencia era, irónicamente, mi paz. La única cosa que me preocupé en llevar de aquel apartamento frío de lujo fue mi carpeta de trabajo personal y mi colgante de plata. Dejé para él los trajes caros, los cuadros abstractos y el peso de su ambición enfermiza para que él lo cargara solo. Cerré la puerta del apartamento y en lugar de sentir tristeza por la pérdida del matrimonio, sentí un alivio inmenso, casi eufórico. Aquel lugar se había convertido en un mausoleo para nuestros sueños, y la salida era el único camino para la supervivencia de Luisa y la mía propia, lejos del olor a nicotina y sudor frío. Nunca más vi a Ademir. Leticia me dijo que él había pedido la dimisión justo después de filtrar el material, queriendo alejarse del todo, de aquel ambiente tóxico y opresor. Nunca pude agradecerle de frente, estrechar su mano y decir cuánto fue importante, y eso me incomoda hasta hoy. Pero hice un gesto. Mandé un sobre anónimo a Leticia, pidiéndole que hiciera un depósito generoso en una cuenta que él pudiera usar para su hijo, junto con una nota que decía apenas: «La plata está segura. Gracias por la visión». Él nunca supo que el dinero venía de mí, pero yo necesitaba cerrar el ciclo de una forma digna para mí. Lo que me salvó no fue mi estatus o mi salario, sino la visión y el coraje silencioso de un hombre de bigote ralo, que fue rebajado y que me miró no como una ejecutiva rival, sino como una hija embarazada en peligro. La reestructuración de la empresa fue lenta, pero implacable, como un tumor siendo removido centímetro por centímetro. Yo acompañaba de lejos, por los feeds de noticias y por los posts cifrados de Leticia, el desmantelamiento que ella estaba orquestando en el piso de arriba. El CEO hizo un comunicado, frío, mencionando la necesidad de una cultura más ética y transparente. Pero todo el mundo sabía que el fuego comenzó por mi colapso y la grabación de Ademir. Marcelo fue sumariamente despedido, y la nota interna sobre él era tan corta y vaga que era casi un insulto a su antigua ambición y a su ego gigantesco. Se convirtió en un fantasma en el mercado, un ejecutivo de éxito que se evaporó después de una falla ética catastrófica. Como decían los susurros en los grupos de WhatsApp, su caída fue la prueba de que, en aquel mundo de cristal y acero, incluso la podredumbre necesita ser disimulada, y Leticia garantizó que la suya fuera expuesta en alta definición para todos. Hoy, Luisa ya tiene 2 años, y vivimos en un lugar más simple y más tranquilo en el interior. Pero el trauma de aquel único día me dejó marcas extrañas. La peor de ellas es el miedo a silencio absoluto. En momentos de quietud, el zumbido agudo que sentí en la sala de reunión regresa de forma violenta, y el clic de la grabadora de Ademir resuena en mi cabeza, casi como un flashback auditivo muy vívido. Evito pasillos largos y luminarias fluorescentes. La luz blanca y fría,
Aquel tono azul hielo de la oficina. Me da náuseas y mareo hasta hoy. Es una memoria sensorial del colapso. Una cicatriz que no se ve, pero que se siente en la piel. Es la prueba de que, por más que superemos y cambiemos de vida, el cuerpo almacena el miedo en detalles minúsculos, y pueden volver en cualquier momento, sin aviso previo, solo con un sonido o una luz. Volví a trabajar, pero no al mismo ritmo frenético. Hoy soy freelancer. Cojo proyectos menores y Luisa pasa el día conmigo. Mi oficina ahora es la mesa de la cocina, con la ventana abierta al patio, y el olor es a café fresco y a césped, no a nicotina y ambición de oficina cerrada. Cambié el traje gris plomo por pantalones de chándal, y mi reloj biológico es dictado por las siestas de Luisa, no por los plazos irreales de un ejecutivo rabioso. Miro a Luisa y siento la victoria real. Está gordita, saludable, y nunca sabrá lo que es aquel pánico corporativo. Este nuevo éxito es medido por la paz que siento al apoyar la cabeza en la almohada, y no por el saldo de la cuenta bancaria. Es una lección dura, que me costó el matrimonio y la carrera, pero que me dio una libertad que el dinero jamás, jamás compraría. Lo que queda, al final, es la sensación de cuán bizarro y absurdo fue todo, y cómo nuestra realidad es frágil. Te paras y piensas, un día normal de mí no sientes trabajo, un desmayo de estrés, y todo se desmorona de una vez, solo porque un hombre de zapatos pulidos y bigote ralo tuvo el coraje de apretar el botón de grabar. Es una historia que, si me la contaran, yo tendría dificultad en creer en la coincidencia y en la crueldad. El horror no estaba en lo sobrenatural, estaba en la falta de humanidad, en la forma en que la ambición corporativa intentó apagarme en mi momento más sagrado, el de la gestación. Aquel día, 20 de septiembre, fue el día en que descubrí que mi mayor enemigo no estaba debajo de la cama. A veces, está durmiendo a mi lado, y que mi mayor aliada era la hermana de quien limpiaba la basura. Es el tipo de cosa que solo la vida real, en su crueldad, ironía y aleatoriedad, puede echarte en cara. Leticia garantizó que yo recibiera una indemnización que me permitió tener ese tiempo de respiro y reconstrucción, y el término de agotamiento fue oficialmente anulado y excluido de todos mis registros de trabajo. Ella me avisó que Marcelo intentó procesarme por difamación un tiempo después, pero desistió rápidamente cuando ella usó su audio como evidencia nuevamente, un fantasma que lo persigue hasta hoy. Yo no lo veo hace más de un año, pero sé que él no se recuperó profesionalmente. El precio de su silencio y de su ambición enfermiza fue su carrera y su reputación. Mi paz vino de la certeza de que, en aquel juego de poder, yo fui la única que salió con algo real e intacto: Luisa y mi dignidad. Y esa es la verdadera y definitiva solución para mi trauma, la prueba de que yo vencí. Entonces, es eso. Es por eso que te cuento esta historia con tantos detalles, porque quiero que entiendas que los peores monstruos no siempre están debajo de la cama. A veces, están de traje carísimo, con un bolígrafo en la mano, listos para hacerte firmar tu propia anulación. Y la lección que queda es, si sientes el aire pesado, si el bebé patea frenéticamente, si ves un pequeño borrón de movimiento en el reflejo de un cristal u oyes un clic extraño, no ignores, no seas silenciada, porque tu voz, aunque sea solo un sollozo grabado o un grito de dolor, puede ser la única cosa que va a salvarte del terror real y concreto. Piensa en eso, de verdad, y no dejes que el miedo sea más alto que tu dignidad.